Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. De viva voz, el doctor Federico Mancera Valencia, coordinador del Cuerpo Académico Desarrollo y Gestión Intercultural en Educación en el Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua, y un reconocido experto en temas de agua. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Estoy al pendiente, sí. Buenos días, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho, yo le escucho bien. ¿Tú me escuchas? Sí, perfecto. Bien, atento. La mayoría de la agricultura en México es de temporal y cuando la sequía estacional o meteorológica entra en crisis arrastra todo, cultivos de temporal o de riego, mata animales y también atenta contra la vida de miles de humanos. Doctor, platíquenos cómo se clasifican las sequías y cómo afectan a la economía agrícola. Efectivamente, lo que preguntas es muy interesante porque los desastres naturales, mal llamados nada más desastres naturales, en realidad son desastres socionaturales. Y al momento en que nosotros hemos clasificado a las sequías cuando es una condición natural en los desiertos, le damos una serie de categorías específicas porque finalmente que afecta son a los cultivos y a los pastos que finalmente alimentan al ganado. El norte de México, todo él se encarga de distribuir y producir ganado. El momento en que no hay pasto, obviamente va a impactar a esta producción. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático, no solamente es al aspecto, vamos a llamar, de carácter ambiental, obviamente es a la parte productiva. El punto es de que hoy prácticamente el cambio climático es, en realidad, de alguna manera está mediada por la visión humana. Y esa visión humana, al momento en que clasificamos el impacto, en realidad no coincide. Obviamente el norte ha sido impactado por la sequía y en la producción, pero el punto es ¿por qué producimos en el norte cuando no hay agua? El punto es ¿por qué seguimos produciendo alimentos en el norte de mucho exceso y además consumo de agua cuando no hay agua, cuando el ecosistema no produce agua? Ese es el gran punto. El tema es que el tipo de sequía, el tipo de clasificación que hemos hecho para el norte de México y los tipos de sequía, obviamente no responden a la condición ambiental del lugar, responden a la manera en que hemos impuesto a la forma en producir al norte. Producimos alimentos, producimos producción con un exceso de agua. Por tanto, obviamente hay sequías excepcionales. Sí, podríamos decir que en parte es por el cambio climático, pero mucho tiene que ver por todo lo que está haciendo el ser humano en estas zonas que de por sí ya son áridas y siguen sacando agua, ¿no? Por supuesto, entonces cuando ya no hay agua, obviamente superficial o de la presa que vienen de las montañas, y cuando en las montañas hay desforestación, obviamente no va a haber agua, pero y por tanto, y en la condición en que está provocando es que se saque agua del subsuelo, y el agua del subsuelo es finita. En el norte hay muchos sitios donde ya se acabó el agua. Sin embargo, poco control del mismo agua subterránea ha provocado una escasez total. Finalmente, el agua que se consume en el norte es el 90% es para agricultura y ganadería, y el resto es para las ciudades. Entonces, ¿por qué existe este tipo de condiciones? ¿Por qué hay permisos para ese tipo de cosas? Doctor, otro problema que se avisora es en las grandes concentraciones urbanas, como la zona metropolitana del Valle de México, y como lo vemos ahora en Nuevo León, donde pues justo hoy la jornada en su primera plana nos muestra estas imágenes que son de verdad devastadoras de ver lo que está pasando. Claro, obviamente la región donde viene el agua son de zonas de montaña. El agua que se acumula no es directamente en el desierto, se acumula en la montaña y tienen problemas de deforestación en las montañas. Y eso lo que cuando alcanza a llover en la montaña, pues lo que arrastra es suelo y entonces prácticamente lo que llena esas presas es suelo y no agua. Efectivamente, entonces cuando hay una lógica de extracción, de acumulación para las zonas de cultivo y poco para las ciudades, tenemos una planeación urbana en donde creen que es obvia la existencia de agua, y no es así. El agua subterránea también se colapsó ya no tienen agua subterránea. Una presunción inmensa que tuvo
la ciudad de Monterrey tener un río que cruzara la ciudad con fines turísticos, cuando sabían que iba a haber un problema de agua a corto plazo. Es decir, hay una poca planeación urbana. Todo techo en las zonas urbanas deberían estar capturando agua. Todas las casas deben estar capturando agua. Los nuevos fraccionamientos de las ciudades en el desierto deben capturar agua y bajar a sistemas de aljibes. Y no se hizo. Lo que se hizo fue comprar tinacos. Tinacos que se llenan con agua que vienen de las zonas de abasto de agua clásica, ¿no? Doctor, una pregunta fundamental. ¿La industria del agua embotellada debe ser más regulada y limitar su producción? Por supuesto, y más en el norte. Es decir, también hay permisos verdaderamente absurdos y que todo el mundo contento porque llegan industrias cerveceras extranjeras a sacar agua del subsuelo. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga el servicio ecosistémico de hace milenios a acumular agua del subsuelo? Nadie está pagando el servicio ecosistémico. Y prácticamente pues nos estamos llenando de gas y agua con azúcar en todo México. Y el control del agua potable pues no importa. Así es. Creo que eso es algo muy serio en este país. ¿Qué políticas públicas y de la iniciativa privada deberían de impulsarse en las ciudades o poblaciones que se ubican en estas zonas desérticas como en el norte del país? Ya lo comentaba, toda ciudad del norte de México tiene que tener un sistema de captura de agua pluvial. Cuando llueva, hay que capturarla a cualquier costo, bajarla a través de pozos de absorción, bajarla a través de los techos y conducirla a sistemas de aljibes. Esa es una necesidad de política urbana. Pero igualmente, con Aguas, Semarnat, todas esas instituciones tienen que pensar ya no solamente en la regulación, tienen que pensar en la recarga y uso del agua y ajustar las regiones de acuerdo a los sistemas productivos. No es nada sustentable pensar en el norte con producir agua, producir alimentos con abasto de agua. Eso hay que cambiar un proceso de reconversión productiva en todo el norte de México. Me queda claro que en parte esto lo tienen que hacer los gobiernos locales, pero también creo que los ciudadanos son una parte fundamental en toda esta problemática que desafortunadamente ya vemos que está pegando en varios estados. Y esto que usted menciona, que vendría siendo lo de la captación pluvial, creo que sería muy bueno para poder recolectar agua, ¿no? Efectivamente, usted en la Ciudad de México el día de ayer tuvieron una cantidad de granizo. ¿Y esa granizo dónde se capturó? ¿Dónde se esperó sobre el hielo? No se recuperó absolutamente nada y se perdió. Descargar acuíferos en la Ciudad de México es algo muy pensable, pero significaría inundar al metro. Pero igualmente todo el Estado de México está desperdiciado todo el agua que se alcanza a caer y se les va al alcantarillado. Cuando esa agua pluvial perfectamente puede ir a los recipientes o las capturas de agua para sanitario, para regar a plantas, para todo lo que se usa en sistemas domésticos a esa escala. Pero hay escalas de nivel ciudad que puede recargar acuíferos, puede establecer sistemas de aljibes a nivel regional. Eso también es algo fundamental hoy, eso no hay que ni pensarlo. Políticas ambientales para el norte, políticas ambientales para el sur, sureste, vinculados al agua, es algo que hay que pensar. Efectivamente, incluso el gobierno del Estado, el gobierno federal está tratando de desaparecer el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. ¿Por qué? O sea, hay una incongruencia total en los sistemas productivos vinculados al agua, a los sistemas inteligentes para conservar y pensar cómo hacer del agua en este país. Doctor Federico Mancera, ¿algo más que nos quiera compartir? No, pues muchas gracias a ti y a Ricardo por esta invitación. Muchas gracias, doctor, que tenga excelente día. Buenos días. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.